Muchas gracias por el apoyo que han dado a mi primer video de ChatGPT. Esta es una tecnología muy importante, y si creías que el concepto conversacional para esta inteligencia artificial era solamente hablar de temas anecdóticos o triviales, pues te equivocas. También nos puede ayudar a crear código. Y en este caso específico le pedí que me ayudara a crear realidad aumentada web. Quédate hasta el final del video que te explicaré todo. Y por supuesto dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ChatGPT es una inteligencia artificial de OpenAI, cuyo gran diferencial es que te permitirá tener conversaciones con esta de manera natural, pues es capaz de mantener el diálogo, aceptar sus errores, resolver dudas y negarse a peticiones. La información que te entrega es muy completa, no es simplemente un sistema para obtener respuestas. Esto eleva el nivel de interacción entre usuario-máquina. ChatGPT ha cobrado una gran relevancia en estos días, pues aparte de ayudarnos a agilizar el proceso de generación de contenidos y por supuesto darnos mayor inspiración, también nos puede ayudar a crear código, algo así como un asistente. Por cierto, pregunté en la comunidad qué nombre le ponemos a esta AI, y el nombre fue Alpha, así la llamaremos de ahora en adelante. Te recomiendo que veas mi primer video de este tema, te ayudará a entender todo más rápido. Para que ChatGPT, o mejor dicho Alpha, nos ayude a generar código, hay que darle una buena indicación. Y esto me tomó tiempo, pues no siempre entenderá a la primera que queremos realizar. Si tan solo le digo que genere código para realidad aumentada utilizando A-Frame o ArcGIS, posiblemente sí me dé el resultado que quiero, pero muchas otras tan solo nos dará pistas o acercamientos. Y te preguntarás, ¿y cómo sé eso? Pues ya he trabajado en un tutorial sobre A-Frame hace tiempo. Si quieres verlo, te lo dejo aquí arriba. Es por eso que entiendo la lógica que necesitamos. Lo mejor que puedes hacer es darle una indicación precisa de lo que quieres. Como por ejemplo, de esta manera. Genera el código de la experiencia de realidad aumentada, donde se use A-Frame, A-Frame AR y A-Entity Camera. Quiero que la esfera aparezca en el centro del marcador giro. La escena debe estar embebida en ArcGIS. Sí, quizá me dirás que si ya estoy dando tanta indicación, es mejor que escriba el código de frente, pero lo que estamos haciendo en estos momentos es crear las bases para luego agregar más elementos de manera fácil. Y este fue el resultado. Me ha dado el código donde tenemos los scripts principales y donde utilizaremos una esfera roja y también a nuestro querido marcador giro. Por cierto, Alpha nos explica el código, así que se te hará más fácil entender. Ahora vamos hacia Glitch. Glitch.com es una plataforma donde puedes codear en la nube sin problemas. Es muy intuitivo, fácil de manejar y puedes subir archivos. Personalmente me gusta la facilidad de este editor. Nos creamos una cuenta y luego creamos un proyecto Hello Website. Borramos lo que no nos sirve. En index.html borraremos el ejemplo y pegamos nuestro código. Ya está, así quedó. Para probarlo tienes que ir hacia el botón Share y usar el link que nos brindan. Vamos a probarlo. Activamos la experiencia y lo primero que veremos es el marcador giro. Y vemos que nada pasa, no se activa la experiencia. Así que regresemos al código. Necesitamos mover una parte del código. El A-Entity Camera lo moveremos fuera del marker. De esta manera ya debería funcionar. A veces A-Frame tiene esos conflictos raros. Ahora sí, vamos a probarlo. Y aquí apareció. Por fin vemos a nuestra esfera roja. La experiencia es muy fluida, funciona muy bien. Ahora iremos agregando más elementos. Le pediré al ChatGPT que le agregue nuevas cosas al código. Tan solo digo que quiero que la esfera cambie de color lentamente. Y me dará un nuevo código. Este fue el resultado. ¿Se dan cuenta que me ha dado una versión renovada? Donde hacen cambios de color a la esfera. Las indicaciones son lo mejor de esta conversación. Me explica detalladamente qué significa el código.
Básicamente usará Animation para hacer el cambio de color. Lo actualizamos en Glitch. Y vamos a probarlo. Lamentablemente no funcionó, y aquí nos ponemos a pensar que no siempre el resultado que nos da ChatGPT será el correcto para el caso de códigos. Los humanos debemos intervenir para discernir si funciona una cosa tal como queremos, pero lo bueno es que iterar de esta manera ha sido súper rápido. Realicé varias pruebas, me demoré tan solo minutos para hallar el resultado correcto que quería. Lo mejor fue preguntar desde cero. Indique que la esfera que vamos a visualizar tiene que cambiar de color lentamente. Y este fue el resultado. Me generó un archivo más completo donde aparece un script. Y el dato más interesante es que ya movió el aEntity fuera del marker. Creo que con los comentarios y la lectura del código podemos entender mucho más rápido. Copio el código y vamos hacia Glitch. Lo pegamos de esta manera y mejoramos el formato. Ahora sí, vamos a probarlo. Acá funciona perfectamente, logramos lo que queríamos. Ahora vamos a cerrar con broche de oro. Importaremos un video MP4. Hacemos la pregunta más precisa posible. Aquí mencionaremos que queremos importar un video. Ahora salió el código perfectamente. Es exactamente lo que queríamos. Copiamos y vamos hacia Glitch. Aquí cambiaremos el código de la esfera por el video. Y en el apartado de SSR pondremos una extensión de video o tu propio video. Por cierto, vamos a usar este. Es un video de 15 segundos. Entonces en Glitch pegaremos la URL del video, de esta manera. O también puedes subir el propio video en la carpeta Assets y así copiar su URL. Ahora vamos a probarlo. Acá aparece nuestro video, salió genial. Quizá deba reducir su tamaño, pero funcionó el prototipo. Y date cuenta que lo hice demasiado rápido. Imagínate todo lo que puedes hacer. Y es así como ChatGPT, alias Alpha, nos ayudó a crear 3 prototipos de Web AR. Y por supuesto, dejaré estos códigos en mi Patreon. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.